Padre que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en este día te damos gracias, Dios, Señor, por tu palabra, por tu bendición, Señor, que derramarás sobre nuestras vidas. Señor, en esta tarde, Señor, en esta hora nosotros te damos gracias. Señor, te pedimos que una vez más tú hables a nuestro corazón, Señor, y traigas palabras de esperanza, de ánimo, Señor, y que cada día nos guíes hacia tu bendición, Señor. En esta hora nosotros te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú ya estás aquí, Señor, en este lugar y vas a bendecir nuestras vidas, Señor, con tu presencia, con tu poder y con tu gloria. Por eso dejamos todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Santo eres Jesús. Yo te invito a que tomes asiento. Ya ha llegado el momento de poder compartir palabra de Dios. Y la palabra del Señor siempre es buena. Y la palabra del Señor hoy, como siempre, también será una palabra de bendición. Será una palabra de alegría, una palabra de esperanza. Y la palabra del Señor siempre llega para explicarnos, para enseñarnos cómo debemos caminar, cómo debemos andar. Porque sabes que uno de los problemas más grandes que nos pasa a nosotros los seres humanos es que cometemos muchos errores. Y es como que cometemos un error tras otro, tras otro, tras otro. Y a veces tratamos de remendar, a veces vamos como mejorando nuestro andar, nuestro caminar. Pero luego nos volvemos a equivocar. Y luego volvemos a cometer el mismo error. Y volvemos como a tropezar siempre con la misma piedra. Y volvemos a equivocarnos y llega un momento de que todo no da más. Llega un momento que ya está, ya la situación no da para más. Por eso los matrimonios llegan y dicen, bueno, ¿será que ya llegó el final de mi matrimonio? Ya llegó el final de mi relación con mis padres, ya llegó el final de la relación con mis hijos, ya tiene que acabar esta relación laboral, cualquier tipo de relación. Entonces, llega un momento que uno dice, bueno, ya está. Porque tanto nosotros como las otras personas, vamos a bajarle un poco a la música de fondo, por favor. Y entonces vamos caminando en la vida y entonces nosotros nos encontramos con situaciones que los demás se equivocan y siguen cometiendo como el mismo error y no cambia. Y obviamente nosotros también. Porque algunos dicen, no, pastora, los demás cometen error. Sí, nosotros también, nunca te olvides eso. Pasa que los que nos molestan son los errores de los demás, ¿verdad? Porque los nuestros, uno dice, bueno, yo necesito que mi esposa me entienda, necesito que mis hijos me entiendan, que yo soy así, necesito que mis padres me entiendan. Nosotros pedimos como el entendimiento, todos nos tienen que entender. Entonces no nos molesta tanto nuestros errores, pero sí nos molestan los errores de los demás. Y entonces nos olvidamos que nosotros también cometemos errores. Y esta un poco es la historia. La historia hoy nos va a enseñar un poco acerca de esto, de cómo hay situaciones en la vida en donde nosotros hay cosas que no podemos resolver en cuanto a las demás personas. Dice la Biblia entonces que estaba el apóstol Pedro en un momento orando y dice que entonces le vino una visión. En esa visión dice que bajaban desde el cielo como en una sábana, en un lienzo, bajaban animales que los judíos no podían comer. Pero que Dios le decía, bueno, Pedro, come de esos animales. Y Pedro dijo, no, Señor, nunca mi boca como judío ha comido ese tipo de animales, porque obviamente estaban prohibidos por la ley de Moisés. Y entonces dice que Dios le dijo a Pedro, Pedro, no deseches tú lo que yo he santificado. Y entonces dice que en la visión Pedro comía y Dios le explicaba que él había santificado eso que en otro tiempo había sido algo contrario a la ley. Y dice que entonces luego Dios le habló y le dijo, bueno, va a venir un hombre, vas a tener una reunión con el famoso Cornelio. El Cornelio era una persona no judía. Y entonces dice que a pesar de todo era un buen creyente. Y entonces Pedro va a la casa, come, charlan, hablan, la presencia de Dios desciende, los toca a todos eran gentiles, nadie era del pueblo de Dios, eran todos como extranjeros, lejos, no
Personas que según los judíos en aquel tiempo y aún hoy pensaban que no se merecían la presencia del Señor o las bendiciones de Dios. Así fue entonces, y vamos a compartir la palabra de hoy. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 1, 2 y 3. El libro de Hechos, que está en el Nuevo Testamento, capítulo 11, versículo 1, 2 y 3. Y dice así: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Esto es palabra de Dios y le vamos a dar un fuerte aplauso. Bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Algunos dirán: no estoy entendiendo. Bueno, a veces nosotros nos encontramos, y esta es una historia que seguramente te va a parecer muy conocida. ¿Por qué? Porque es lo que vivimos nosotros continuamente los cristianos. El apóstol Pedro tuvo una visión, Dios le habló. Pero la visión, ¿para quién era? ¿Para todos los apóstoles? ¿Fue para todos los que estaban allí, en todos los creyentes de aquel lugar? No, la visión y lo que Dios le había hablado solamente le había hablado a Pedro. Entonces, esa era una relación con Dios, Dios y Pedro, que los demás no conocían. Es la misma relación que tú tienes con Dios. Dios te habla a ti, Dios a ti te dice: deja esto, esfuérzate en aquello, mejora en esto otro, deja tus cargas, y el Señor va continuamente hablándote. Hay cosas que yo no sé que Dios te habla, pero sí sé que Dios te las está hablando. No sé cuáles, ni cómo, ni dónde, ni a través de quién Dios te habla, pero Dios te va a hablar. Y ciertamente Dios te va a decir, Dios te va a ir guiando, porque Dios es un Dios que guía a su pueblo, que guía a cada uno de sus hijos. Entonces, el problema es que muchas de las personas que nos rodean no saben qué es lo que Dios nos pide, no saben qué es lo que Dios nos demanda, no saben qué es el compromiso que nosotros asumimos con Dios, ¿verdad? Tú vienes a la iglesia y tu marido a veces te dice: otra vez a la iglesia, y tú dices: pero yo asumí mi compromiso con Dios, porque yo cuando oro y cuando voy en intimidad con Dios, Dios me dice: congrégate. Y Dios me mueve mi corazón, me pone el peso, me pone el sentir, me pone el deseo, me pone el anhelo, me pone las fuerzas, me pone el gozo. Y entonces yo cuando vengo a la casa del Señor me siento gozoso y alegre. El problema es que tu marido no te entiende, porque tu comunión y tu charla fue con Dios. Tú tuviste tu comunión con Dios, tú tuviste tu comunicación con Dios, porque nadie te obliga, ¿verdad? Aquí nosotros no hemos obligado a nadie a venir, ni a servir, ni a congregarse, no obligamos a nadie a ofrendar, no obligamos a nadie a diezmar, no obligamos a nadie a nada. Tú lo decides en tu corazón. Y el que te confirma cada día es Dios. El que cada día habla a tu corazón y te dice: sería buen momento para que te esfuerces un poco más. Sería buen momento para que empieces a orar un poco más. Y entonces, cuando tú estás en tu casa, cuando tú estás en tu trabajo, cuando tú estás en cualquier lado y tú dices: en vez de estar de mirar reels en Instagram, me pongo a leer la Biblia. Y la gente te mira y dice: pero que sos un fanático ahora. ¿Y ahora qué haces leyendo la Biblia? Sí. Y entonces tú los miras y tú dices: pero Dios me habló y yo necesito leer la Biblia. Necesito orar. Y el único momento que tengo es quizás esos 10, 15, media hora que te dan en el trabajo mientras te dejan almorzar, o es tu tiempo de almuerzo, o es tu tiempo libre. Y tú decides leer la Biblia, ¿verdad? Y entonces la gente comienza a contender contigo. Mira, dice la Biblia, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban, contendían, peleaban con Pedro. ¿Por qué? Porque le dijeron: ¿por qué has entrado en casa de incircunciso, de gente no cristiana o de gente no judía?
¿por qué te fuiste a meter allí? Claro, el tema era que solamente Pedro había tenido la visión y él tenía su comunicación con Dios. Y entonces él sabía, él tenía la seguridad que lo que estaba haciendo era lo correcto, ¿verdad? Porque Dios en un momento le habló y le dijo: Pedro, no dudes en ir con esos hombres que te han venido a buscar. Porque yo le dije a Cornelio que te llame y vayas a su casa y convivas con ellos y estén. Es más, luego lee la historia, está unos versículos arriba nada más. Y la historia dice que Pedro les dijo: mira, yo nunca entré a la casa de un incircunciso, pero tuve esta visión. Dios me habló y Dios me mostró que yo tenía que venir. Y cuando él comenzó a compartir de las buenas nuevas de salvación, de cómo Jesús había venido, cómo Jesús había muerto, cómo Jesús se había entregado y todo lo demás, dice que la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, recayó sobre todos aquellos gentiles que en teoría no merecían la presencia del Señor, que era lo que creía en aquella época el pueblo de Dios, pero que no fue así, porque Dios le encargó al apóstol Pablo, luego que él predicara a los gentiles, le dijo: id por todo el mundo, ¿verdad? Y entre esos estamos todos nosotros, porque creo que de acá, no sé si habrá algún descendiente de judíos, pero creería que no. ¿Entiendes? Entonces, esta es la situación. Es la situación que tú pasas, que tú tienes tu comunión con Dios, que Dios a ti te está hablando, que Dios a ti te mueve y tú dices: pastora, yo quiero dar para la obra del Señor. ¿Y yo qué te voy a decir si Dios te lo puso en tu corazón algo? Pero sin embargo, tus seres queridos, tu familia, las personas que te rodean dicen: ya estás otra vez malgastando plata. Y tú sabes en tu corazón que no, nadie te está obligando ni lavando la cabeza, ni mucho menos, sino que tú sientes de dar. Y cuando tú das, entonces Dios comienza a bendecirte. Así. ¿Sabes la cantidad de gente que dice: pastora, esto fue yo y Dios? No tenía plata o no me alcanzaba y yo dije: igual voy a dar a Dios. Total, no puedo pagar mi deuda porque no llego a pagarla, pero le voy a dar a Dios. Y Dios después le sorprendió con más trabajo. Hermanos que en un día hicieron lo que ganan en un mes, en su negocio o en su trabajo. Y uno dice: pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo en un día gane lo que hago trabajando todo un mes? Porque Dios te recompensó, ¿verdad? Porque tú escuchaste la voz de Dios, la pusiste por obra, obedeciste así como obedeció Pedro y Dios te bendijo a ti. Pero en el mientras tanto, todo el mundo te criticaba, todo el mundo se oponía, todo el mundo se enojaba. ¿Cuántas veces has venido a la casa del Señor y tus parientes se han enojado, verdad? Y que ahora yo te vine a ver. Y que ahora el Día de la Madre también tenés que ir a la reunión, y sí. Y ahora que... Y entonces comienzan ellos Y uno dice: pero en ningún momento nosotros le decimos a los hermanos: dejen de pasar el Día de la Madre, dejen de pasar el Día del Padre, el cumpleaños, el aniversario. No se pueden ir de vacaciones, ni mucho menos. Pero sin embargo, tú tienes ese pesar en tu corazón. Dios puso ese sentir en tu corazón de no querer faltar. Porque imagínate que eso no lo puede hacer el hombre. Yo no puedo poner en ti el deseo de servirle al Señor. Eso te tiene que nacer a ti, de lo profundo de tu corazón. Yo no te lo puedo poner. No puedo ni siquiera cambiar tu manera de pensar, porque eso solamente lo puede hacer Dios. Y entonces, cuando tú sientes ese compromiso con Dios, a veces la gente que te rodea no te entiende. A veces la gente que te rodea te critica. A veces la gente que te rodea te revolea los ojos, como se dice por ahí. Te miran como diciendo: otro loquito más. Otro que le lavaron la cabeza. Otro que... Y uno dice: pero tengo que soportar eso, sí. Le pasó al apóstol Pedro, con la diferencia que luego el apóstol Pedro le explicó y le dijo: mira, yo tuve una visión, y se tuvo que tomar todo el tiempo de explicarle. Y estaba bien, porque eran hermanos de la iglesia primitiva, porque eran los otros apóstoles que también estaban y se merecían una respuesta. Pero sin embargo, a veces, ¿sabes qué? A veces
Nosotros no tenemos por qué detenernos a explicarle a todo el mundo los porqués de nuestra vida. Tienes que entender esto, porque algunos dicen, no, pasa que tengo que explicarle. Le explicas a tu mamá, le explicas a la tía, le explicas a la vecina, le explicas al carnicero, le explicas a la maestra de la escuela. Imagínate, te pasas toda la vida explicando. Y a veces tienes que entender que simplemente es tu comunión con Dios, es tu comunicación con Dios, es tu compromiso que Dios ha puesto en tu corazón. Y que por más que tú se lo quieras explicar con manzanitas, la gente no te va a entender. Quizás tus padres no te van a entender. Quizás tus hijos que no vienen a la iglesia no te van a entender. Quizás tu esposa que no viene a la iglesia no te va a entender. Tu marido que no viene a la iglesia no te va a entender. El vecino mucho menos. Y así la gente no te va a entender. Y entonces, ¿por qué tú tienes esa necesidad de querer explicarle a todo el mundo los por qué? ¿Por qué decidiste hoy no quedarte en tu casa tomando mate con tu familia o con el vecino o simplemente mirando un partido de fútbol y te quisiste venir a la iglesia? No puedes explicarle a todo el mundo, porque simplemente perderías el tiempo. Y por más que tú le quieras explicar, la gente no te va a entender, porque tu comunión con Dios es simplemente tuya y de nadie más. Y por más que tú le expliques y tú le digas, no, pasa vecino, que yo cada vez que me arrodillo y cada vez que oro y cada vez que, no sé, estoy ahí en mi momento con Dios, yo le hablo a Dios y Dios me habla y te mira y te dice, esta está loca, esta. Así. Y tú le quieres explicar tu intimidad, tu comunión, tu deseo, tu anhelo. Y vas a gente que no le tienes que explicar nada. Simplemente porque no te van a entender. A veces uno peca por de bueno nomás. Pecamos porque somos transparentes. Pero ¿sabes qué? A veces la gente, yo me acuerdo mis primeros años y yo decía no, porque yo un día me quiero ir a la obra. Siempre fue mi anhelo. Siempre fue mi anhelo aún desde pequeña. Yo decía que la obra de Dios para mí era lo más maravilloso. Luego me aparté, viví en el mundo. Me quise quitar la vida, caí en depresión, tenía terror nocturno. Bueno, toda mi vida destrozada. Luego Dios me rescató, me dio una oportunidad y yo dije, ahora tengo que servirle al Señor. Y entonces cuando yo miraba y yo por ahí le quería contar a mis parientes, y yo le decía sí, porque yo un día me quiero ir a la obra, y me miraban y me decían, ay, Marcelita, Marcelita. Y yo decía, pero ¿por qué no me entiendes? Si yo le estoy contando mi anhelo, mi sueño, mi deseo, lo que yo quería darle a Dios, mi vida, mis años, mis tiempos. Y la gente me miraba, mi familia me miraba y me decía, bueno, como diciendo, bueno, ya se le va a pasar. Ya en algún momento se va a olvidar de Dios, como todos. Y entonces yo en ese momento, obviamente, era una niña espiritual. Y yo no entendía por qué la gente no me apoyaba. Yo decía, cuando andaba mal, cuando andaba en depresión, cuando me quería quitar la vida, cuando me iba al boliche, cuando hacía todo lo malo, todos me aplaudían. Y cuando me convertí, toda la gente me miraba, mis propios seres queridos me miraban como diciendo, bueno, pobre chica. Y yo decía, pero cuando yo andaba en malos pasos, nadie me decía pobre chica, todos se reían y se regocijaban. Y cuando yo les contaba que yo quería hacer algo más por Dios, cuando en los días que nos juntábamos con mi familia, sagrado, el día de la madre, el día del padre, y yo iba y almorzaba con todos mis tíos, que tengo 500 tíos, tengo 500 primos y 500 tíos, y tengo para hacer dulce de leche con toda mi familia que tengo. Claro, y entonces yo decía, bueno, yo tengo que ir a servir. Yo tenía que ir a hacer programa de radio antes de la reunión del domingo. Y de las reuniones, yo hacía como la previa, y no había nadie más, era yo sola, y si no iba yo, no iba nadie, porque los demás todos me habían abandonado. Así. Y yo decía, bueno, pero es mi compromiso con Dios.
Yo me comprometí con Dios. Yo cada vez que oraba, yo sentía el pesar, sentía el compromiso. Y entonces, nunca me voy a olvidar mi primer día de la madre. Estaban todos mis tíos, mis primos, mi abuela. Y ya habíamos comido, claro, pero después te quedás toda la tarde y después ya viene la torta, la merienda, ¿no? La sobremesa. Y yo les dije, bueno, yo me voy porque tengo que ir a servir a la iglesia. Y todos comenzaron ahí, no, pero ¿cómo te vas a ir? ¿Qué? Ahora los pastores no te dejan a vos disfrutar con tu familia. Y yo digo, pero si ya estuve, hasta estoy. Y entonces yo me acuerdo que ese día me fui sintiéndome mal. Y entonces ese día yo dije, ¿será que estoy haciendo mal? Por más que yo les quise explicar y por más que yo les quise contar, pero aún así ese día me sentí mal. Me sentí triste porque yo dije, la verdad que capaz me tendría que haber quedado con mi familia, porque mi familia es mi familia. Y entonces luego, con el tiempo y con los años y obviamente orando a Dios, yo dije, no, pero yo tengo un compromiso con Dios. Porque a mí el que me cambió la vida no fue mi familia. No fue ni mis abuelos, ni mis tíos, ni nadie. A mí el que me cambió la vida fue Dios. Entonces yo me debo a Dios y ese era mi compromiso con Dios. Y sabes, seguramente tú dices, pastora, así me he sentido yo. A veces me siento como que abandono a mi familia. Como que la gente no me entiende mi deseo de estar en la casa del Señor. De venir, servir. Y ni hablar cuando están los hijos de por medio. Y no porque vos haces sufrir a tus hijos y porque lo llevas muy temprano a tu hijo y porque no lo dejas dormir y toda la cantaleta, como se dice, ¿no? Y pobre niño y que no le dejas vivir la vida y que no le vas a dejar tener novia o novio y porque vos no le dejas vivir su juventud y bueno y todo lo que nos dicen a los cristianos, ¿verdad? Así. Pero sin embargo yo tenía mi comunión con Dios, mi compromiso con Dios. Y esta historia, el apóstol Pedro, él había tenido su comunicación con Dios. Dios le había hablado y él le había escuchado. Y él le había obedecido. Pero sin embargo los otros creyentes, los otros cristianos, los otros apóstoles fueron y pelearon con él. Y contendieron con él. Y le dijeron, ¿pero por qué hiciste eso? ¿Por qué te tuviste que ir a juntar con los incircuncisos? ¿Por qué? Como muchas veces te dicen a vos, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tenés que buscar a Cristo? ¿Por qué tenés que llevar a tus hijos a la iglesia? ¿Por qué no dejas que tus hijos ellos decidan a ver qué quieren ser? ¿Por qué? ¿Por qué? Y todos los por qué que nos ponen en la vida. Imagínate. Pero sin embargo hay algo que tú tienes que saber. No te puedes detener en la vida, explicarles a todos la comunión que tú tienes con Dios. Tu relación con Dios. Porque nadie te va a entender. Nadie te va a entender. Solamente lo que te vamos a entender, ¿sabes quiénes somos? Nosotros, tus hermanos de la fe, la iglesia. Te vamos a entender porque todos ya hemos pasado por allí. Todos ya hemos pasado y algunos hasta siguen pasando todavía por ese camino de que te señalan y parece que estás haciendo todo mal, ¿verdad? Y a veces te sientes triste, y a veces te sientes solo, y a veces te sientes que le fallas a tu familia, porque te lo hacen sentir, ¿eh? No es que a ti se te ocurre, no. Así había una mujer que dice, pastora, cada vez que me junto con mi madre, y ella todo el tiempo, ¿y por qué se hace esto? ¿Y por qué hace lo otro? Y me hace sentir mal. Y yo le digo, bueno, pero explícale a tu mamá. Explícale que primero ya sos una mujer adulta. Ya tiene más de 50 años. Le digo, ¿qué querés? Ya con 50 años no estás como para rendirle cuenta a tu mamá, ¿verdad? Pero simplemente sé sincera y dile, mira mamá, esta es mi decisión. He decidido seguir a Cristo. Y no necesito que tú me digas, yo sé que tú me amas y que tú crees que estás haciendo lo correcto, porque nuestra familia cree que está haciendo lo correcto.
Ni siquiera lo hace por maldad, lo hace porque ellos creen que nos están salvando. Porque ellos creen que tú te estás equivocando, que tú estás cerrando el camino, que tú estás perdiendo el tiempo. Entonces ellos, con el amor de familia, quieren ayudarte. Pero lo que ellos no saben es que tú tienes tu comunión con Dios. Lo que ellos no saben es que Dios a ti te ha cambiado el corazón. Lo que ellos no saben es que Dios te habla a ti, te comunica y tú te comunicas con Dios y Dios te va guiando tus pasos. Y el Señor te va afirmando en la fe. Y el Señor te va mostrando cuál es el camino y ellos no lo van a entender. Ni pienses, ni por casualidad lo van a entender. Entonces, para salvar las relaciones uno tiene que ser sincero. Uno tiene que decir, mira, yo te quiero, te aprecio, si me necesitas, yo aquí voy a estar. Siempre vamos a ser familia, siempre vas a ser mi madre, siempre vas a ser mi padre, siempre vas a ser mi hermano, siempre vas a ser mi hermana, mi primo, quien sea. Y yo voy a estar para ti todas las veces que necesites, pero no me puedes quitar. Y no te interpongas en mi búsqueda con Dios, porque Dios para mí lo es todo, ¿verdad? Porque Dios es el que a ti te sostiene en tus días malos. Cuando tu cabeza está bloqueada, cuando los pensamientos te atormentan, te turban el alma. Cuando la opresión entontece al sabio y no puedes ver, y te sientes cargado, y te sientes angustiado, y te sientes luchado. Y sientes que viene la prueba, y sientes que viene la dificultad, y parece que todo va a estallar. Tú doblas tus rodillas y entras en la completa paz de Dios. Y eso tu familia no lo sabe. Por más que tú te lo quieras explicar, ellos no lo van a entender. Entonces, lo que tú tienes que hacer es dejar de dar explicaciones. Si ya le diste una explicación, 2 explicaciones, y ya no te entendieron, no pierdas el tiempo. Tú continúa, tú sigue. Yo cuando me fui a la obra, me casé con mi esposo y me fui a la obra, uno de los temores de mis padres era que terminemos mal. Esa es la realidad. Mi padre me miraba como diciendo, esta cómo le irá. Se fue y justo se fue a casar con un pastor. Era como para él, no era como él. No era un abogado, no era un ingeniero, no era médico, encima era como decir pastor, bueno. Pero bueno, no le quedaba otra. Me llevó al altar igual. ¿Qué va a hacer? Yo ya lo había decidido. Y yo dije, bueno. Pero sin embargo, han pasado los años y el Señor hasta aquí nos ha ayudado y nos ha bendecido. Y las últimas veces que vino mi padre y mi madre, mi padre dice la verdad, que la Marcelita eligió bien, dice. Claro, después con los años. Pero cuando me casé no pensaba lo mismo, te aseguro. Pero él porque me amaba y me ama, soy su hija. Nadie quiere el sufrimiento para los hijos. Pero lo que no sabía mi papá o lo que se olvidó y a veces se acuerda todavía, es que nosotros tenemos una comunión con Dios y que no estamos solos, que tú ya no estás sola, que tú no estás solo navegando y viviendo por esta vida como puedes. Ahora tú estás con Dios y su palabra dice que a nosotros, los hijos de Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. ¿Cuántos dicen amén? Dale bien fuerte ese aplauso para Dios. Aleluya. ¿Sí? No tengas temor de elegir a Dios. Yo sé que muchos a veces dudan. A veces, sobre todo cuando comienzan a dar sus primeros pasos. O cuando a veces la situación en casa se pone difícil. Cuando vienen los problemas matrimoniales, cuando vienen los problemas con los hijos, cuando vienen los problemas económicos que a veces siempre están. Cuando vienen los años. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Dios. Entonces no tengas temor. Nosotros hoy, luego de tantos años de servicio a nuestro Dios, te podemos decir y te vamos a recordar todo el tiempo que si tú eliges a Dios, el Señor
nunca te va a abandonar. Nunca nos dejó el Señor, Nunca nos abandonó y nunca lo hará. Y nosotros tenemos la certeza, la seguridad. Ojalá tú puedas, y tú hoy que quizás tú tienes ese temor de decir estaré haciendo bien las cosas, estaré eligiendo bien. Tengo mucha oposición en mi casa, tengo oposición en el trabajo, tengo oposición por todos lados, donde voy. Parece que se levantan contra mí. Bueno, tú permaneces fiel. Tú persevera, tú no bajes los brazos. Y aprende a no dar ni rendir cuentas, ni explicarle a todo el mundo tu comunión con Dios. Porque es como que venga un científico de la NASA y nos quiera explicar algo a nosotros, imagínate. Nosotros vamos a quedar como haciéndole que sí nomás, pero que no entendimos nada. Porque ellos hablan de cosas que nosotros no entendemos. Solamente hablan entre ingenieros. Entre ingenieros espaciales. Después nosotros, los comunes de los mortales, no tenemos la más pálida idea de lo que se trata, ¿verdad? Así. Y cuando tú le quieres explicar a otra persona que no tiene tu fe, que no tiene tu llamado, que no tiene tu compromiso, que has asumido tú con Dios, es como que venga el científico de la NASA y te quiere explicar cómo se construye una nave espacial. ¿Tú le vas a entender? No. Yo tampoco. Así. Tú le quieres explicar algo a alguien que está lejos de su entendimiento. Entonces, lo que tú tienes que hacer es simplemente seguir caminando. Sigue caminando en fe. Porque luego el final nuestro siempre será de bendición. Tú no te preocupes. Tú dices, pastora, ¿usted cree? Te pongo la firma. Pero no porque yo digo, pastora, no, la Biblia pone la firma. La Biblia nos dice que el Señor va a estar con nosotros. Y que siempre nuestra bendición será como el aumento de la aurora, dice. Así. Siempre será mejor que ayer. Siempre será mejor de lo que ya dejamos atrás, de lo que logramos vencer, de lo que logramos aprender, de esos errores que ya dejamos de cometer porque entendimos que nos hacían daño, nos hacían mal, nos hacían retroceder. Y vamos aprendiendo y siempre lo que queda adelante para el Hijo de Dios es mejor, así que no tengas temor. No tengas temor de todas las opresiones que vienen contra ti, que se quieran levantar por todos lados, a diestra y siniestra, dice la Biblia. Se levanta Satanás, se levanta el enemigo, pero tú no te preocupes. Confía en el Señor, porque ciertamente el Señor estará contigo. Mira, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra del Señor. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él, peleaban con él, los que eran de la circuncisión, los que eran judíos, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y encima has comido con ellos? ¿Por qué? ¿Por qué insiste eso? Obviamente que el apóstol Pedro tiene la explicación, luego léela. Pero eran explicaciones que eran de bendición para la iglesia de aquella época. Y al final de la historia dice, y entonces, luego que el apóstol Pedro les explicó, dice que todos cerraron su boca y quedaron sorprendidos de que la presencia del Señor descendiera también sobre aquellos que no eran judíos. Así. Tú no te preocupes por el que dirán. Tú no te preocupes quién habla acá, quién habla allá y quién habla. Tú continúa, tú agacha tu cabeza y sigue. No mires a un costado, no mires al otro. Mira, como dice la Biblia, el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Y el resultado luego será nuestra vida en bendición. Será nuestra vida en gozo, en alegría. Pasarán los años y nosotros estaremos disfrutando de la vida. Estaremos disfrutando de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, aquellos que todavía no los tenemos. Así. Y estaremos disfrutando de las bendiciones del Señor. ¿Por qué? Porque aprendimos a perseverar sin mirar alrededor, sin dejarnos llevar por el qué dirán.
sin dejarnos engañar por lo que dice la gente, la familia, que aunque nos amen, no nos entienden. Y hasta que ellos no conozcan al Señor o no tengan un encuentro real con Dios, no te van a entender. Así, cuando ellos lleguen un día acá y Dios les toque, van a entender cómo podías tú esforzarte, cómo podías tú permanecer, cómo tú tenías el ánimo de salir de tu trabajo cansadísimo e irte igual a servir a la iglesia. La gente dice, este está loco. Esta mujer está loca, sale de su trabajo y aún así se va y con 30 grados de calor igual se va a la reunión. Con no sé cuántos grados bajo cero y ahí está la hermanita y el hermanito. Así. Y la gente dice, pero este está loco. Llueve, estamos igual acá nosotros, ¿verdad? Y la gente dice, este está loco. Pero no importa. Porque aunque ellos lo hagan con sinceridad y porque nos aman, nunca te van a entender, porque tu comunión es personal, es tú y Dios. Dios es el que a ti te habla. Dios es el que a ti te convence. Dios es el que a ti pone en ti el querer como el hacer. Las ganas de querer venir a la iglesia, las ganas de querer venir a servir al Señor. Las fuerzas para venir y estar. Porque tu compromiso no es con nadie más que con Dios. Y eso lo aprendimos nosotros. Aprende. Y ojalá puedas dejar de tener temor y entender que ya no tienes que dar explicaciones a todos, porque por más que lo hagas, nadie te va a entender. Solo los que te entendemos somos nosotros. Los que ya atravesamos por ese camino, los que todavía aún lo seguimos atravesando en diferentes áreas, pero que ya hemos aprendido cómo es el recorrido. Y ya hemos aprendido que mejor es perseverar en el Señor. Yo te invito a que te pongas de pie. La palabra del Señor dice así: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y luego al final dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así. ¿Cuál fue el final? El final fueron personas salvas. ¿Cuál es el final de nuestro camino? Es que seguiremos compartiendo la palabra del Señor con el necesitado. Y aunque la gente quizás no te entienda por qué tú sales a evangelizar, por qué tú te tomas el tiempo de preparar algo para alguna persona con necesidad, por qué tú ayudas en la iglesia para poder pagar el alquiler, la luz y todo lo que tenemos que pagar para sostener la obra del Señor. Y la gente no te entiende, pero el final es este. El final es este y dice: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y ese será el resultado. Y un día llegaremos allí en los cielos y el Señor dirá: mira, tu esfuerzo valió la pena. No sabemos cuántas personas habrán sido salvas por nuestro esfuerzo. No lo sabemos. Por las veces que has salido a evangelizar, por las veces que has compartido la palabra del Señor en el colectivo, en el gimnasio, en la universidad, en tu trabajo, a tus seres queridos, a quien te cruzaste por ahí, le compartiste las buenas nuevas de salvación. Y quizás tú no sabes, pero muchas de esas personas han sido salvas. Nosotros hoy tenemos un ministerio grande y nos seguimos ayudando. Ya hay nuestros hermanos y las colaboraciones que juntamos para nuestra iglesia de Bahía Blanca ya están allí. Hay pastores que dejaron sus iglesias para ir a ayudar a nuestros pastores allí. ¿Entiendes? Y vale la pena. Vale la pena que una iglesia como esta, o como cualquier otra que sea de sana doctrina, obviamente, de sana enseñanza, tenga las puertas abiertas. Vale la pena. Algunos dicen: pastora, vale la pena que vendamos una empanada, 2 empanadas, una pizza. Vale la pena. Porque con todo eso nosotros mantenemos la obra de Dios abierta. Y con tu esfuerzo, con tu dedicación, con tu entrega, con ese granito de arena que tú pones,
con eso, la obra de Dios se sigue manteniendo con las puertas abiertas. Y cada fin de semana, cada jueves, cada sábado, cada jueves, cada viernes y cada domingo aquí, por lo menos en San Miguel, siguen llegando vidas. Siguen conociendo la palabra del Señor. Entonces, tienes que saber que tu esfuerzo, que tu sacrificio, que tu entrega, que tu colaboración, que tus horas, que tu servicio, que lo que le des al Señor, poco o mucho, vale la pena. Porque eso significa que un arrepentido, una persona, mejor un pecador, se ha arrepentido. Y para eso hemos trabajado, para que muchas más personas conozcan el Evangelio y puedan conocer lo que tú y yo conocimos, una comunión con Dios, saber de que Dios sigue siendo real y que cada vez que nosotros le clamamos, el Señor nos responde, y cada vez que nosotros estamos mal, nos arrodillamos y el Señor nos fortalece, nos levanta, nos ayuda y nunca nos deja solos. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Por eso es importantísimo que nos baje los brazos. Es importante que no te dejes atolondrar, que no te dejes perturbar por lo que pase a tu alrededor, por lo que digan los de adentro como los de afuera, los seres queridos como los seres lejanos. No importa, tú continúa, porque luego al final la gente va a decir la verdad, que le fue bien a este hombre, a esta mujer, buscando al Señor. Y claro que sí, siempre nos va a ir bien si ponemos nuestras vidas en las manos del Señor. Por eso, este es el momento para que aquellas personas que no han aceptado a Cristo en su corazón lo puedan hacer. O aquellas personas que se quieran reconciliar con el Señor también lo puedan hacer. Nosotros cerramos nuestros ojos en señal de reverencia, y el que quiera aceptar a Cristo en su corazón también. Y repita esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, en este día, yo te pido perdón, por mis pecados, por mis errores, te pido, Señor, que anotes mi nombre, en el libro de la vida eterna, y te pido, Señor, que cada día, me ayudes, a mirarte a ti, a mirar al blanco perfecto, mirar a tu plan perfecto, que es Cristo Jesús, y a permanecer firmes en tus caminos, cada día de mi vida. Yo te doy gracias, dejo todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia.